Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear sobre dramas, romances y todo lo que pasa detrás de cámaras en el mundo de las series que tanto amamos. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, lo sé, el tema que nunca muere. Pero tranquilos, que no solo vamos a repetir lo que ya saben. Vamos a analizar las últimas declaraciones, las indirectas, los rumores, los silencios reveladores y, sobre todo, vamos a tratar de responder a esa pregunta que todos nos hacemos, esa que pesa como una losa sobre el corazón de los Almohadilla Anchors Shippers. ¿Se acabó todo? ¿Realmente se acabó el cuento de hadas? ¿Se esfumó para siempre la magia que los unía? ¿O hay una pequeña luz de esperanza, un resquicio, una posibilidad remota para los fans de Almohadilla Anchor? ¿Será que el destino aún tiene algo preparado para ellos? Antes de que nos metamos de lleno en el drama, en el análisis exhaustivo de cada gesto, cada mirada, cada palabra, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Quiero que sean los primeros en enterarse de cualquier novedad, por mínima que sea, sobre este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Y por supuesto dejen su like y compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas, porque sé que este tema les interesa a muchos. Cuanto más seamos, mejor. Así que sin más preámbulos, aprieten sus cinturones, preparen sus palomitas y vamos a empezar. La investigación Almohadilla Anchor comienza ahora. Hoy, más que un simple resumen de noticias, vamos a analizar un momento crucial, un punto de inflexión que podría marcar el final definitivo de una era, o quién sabe, el preludio de un inesperado renacimiento. Me refiero, claro, a la supuesta explosión de Kerem Bürsin, o mejor dicho, su reacción ante una pregunta muy específica. Una pregunta que, digamos, todos esperábamos que le hicieran en algún momento. Una pregunta que rondaba en el ambiente como un fantasma persistente. Y la reacción, bueno, digamos que ha dado mucho que hablar, ha generado un torbellino de especulaciones y ha avivado las llamas de la esperanza. Pero antes de entrar en detalles, de diseccionar cada milímetro de ese momento crucial, hagamos un pequeño repaso de la historia, para aquellos que quizás se unieron al barco un poco tarde, o para los que necesitan refrescar la memoria después de tanto drama. La historia de Kerem y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de una novela. Una novela romántica, llena de giros inesperados y de momentos de pura magia. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, una serie que, contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que ahí había algo más que una simple relación laboral. Los fans enloquecieron, por supuesto, y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Al principio ambos negaron cualquier relación, manteniendo una postura de cautela y profesionalismo. Pero con el tiempo las pruebas se volvieron irrefutables. Vacaciones juntos en paraísos exóticos, miradas cómplices que lo decían todo, gestos cariñosos capturados por las cámaras indiscretas. Era obvio que había algo más que amistad. Era evidente que el amor había florecido entre ellos, como una flor delicada que se abre paso entre las rocas. Finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y un símbolo de amor para sus fans. Su romance era la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no podía durar para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular hace unos meses, como una sombra amenazante que se extiende sobre un paisaje idílico. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de la presión mediática que asfixiaba su relación. Se rumoreaba que la fama y el éxito habían erosionado los cimientos de su amor. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, que se negaban a creer que su pareja ideal había llegado a su fin. Muchos se aferraban a la esperanza de una reconciliación, pero la realidad era tozuda y no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener la discreción en cuanto a su vida personal. Han optado por el silencio, por la prudencia, evitando alimentar los rumores y protegiendo su intimidad. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, la famosa pregunta y la no menos famosa reacción de Kerem.
Recientemente, en una entrevista durante un evento en España, un periodista audaz le preguntó directamente sobre Ande. No fue una pregunta cualquiera, sino una que buscaba saber si había alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Una pregunta que iba directa al grano, sin rodeos ni eufemismos. La respuesta de Kerem, o mejor dicho, su falta de respuesta, ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos dicen que su silencio fue elocuente, que demostró que aún siente algo por Ande, que su amor no se ha extinguido por completo. Otros, en cambio, creen que su evasiva fue una forma de dejar claro que la relación está completamente terminada, que no hay vuelta atrás. Algunos incluso piensan que su reacción fue un acto de respeto hacia Ande, una forma de no alimentar falsas esperanzas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de esa reacción? Según los presentes, Kerem se mostró visiblemente incómodo con la pregunta. Se notaba que la pregunta lo había tomado por sorpresa. Dudó, titubeó y finalmente respondió con una frase ambigua que no aclaraba nada. Una frase que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes. Evitó mencionar el nombre de Ande, se refirió a ella de forma genérica y cambió rápidamente de tema, desviando la conversación hacia otros asuntos. Algunos medios han interpretado esto como una señal de que aún no ha superado la ruptura, que el recuerdo de Ande sigue vivo en su corazón. Otros, en cambio, creen que simplemente está cansado de que le pregunten constantemente sobre su expareja y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Tal vez simplemente está harto de ser el centro de atención, de que su vida sentimental sea objeto de escrutinio público. Y aquí es donde entra en juego la respuesta de Ande. Aunque no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre el tema, algunos de sus últimos movimientos en redes sociales han sido interpretados como una respuesta a la reacción de Kerem. Ha publicado fotos con amigos mostrando una imagen de felicidad y despreocupación. Ha compartido mensajes positivos y motivadores, dejando claro que está enfocada en su trabajo y en su bienestar personal. Algunos fans creen que esto es una forma de demostrar que está bien sin Kerem y que no necesita su aprobación para ser feliz. Otros, en cambio, piensan que sus publicaciones son una forma sutil de enviarle un mensaje a su expareja, quizás para hacerle saber que aún le importa, o para mostrarle que ha seguido adelante. Es como si estuvieran jugando a un juego de indirectas, enviándose señales a través de las redes sociales. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? ¿Es posible que el destino vuelva a unirlos? Sinceramente, creo que es difícil saberlo con certeza. La vida es impredecible y las relaciones son complejas. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho futuro por delante. Es posible que en algún momento se den cuenta de que se equivocaron y decidan darse una segunda oportunidad. Pero también es posible que sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá si Almohadilla Anker es una historia con un final feliz, o un simple capítulo en la vida de dos personas que alguna vez se amaron. Ahora, dejando de lado el culebrón amoroso de Almohadilla Anker, que sé que nos tiene a todos absortos, quiero hablarles un poco de otras series turcas que también han dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Series que, al igual que Senkalkapm, han conquistado al público internacional con sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes espectaculares. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la situación entre Kerem y Ande y que hayan disfrutado de estas recomendaciones de series turcas. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo y por apoyar mi canal. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande tienen alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para más chismes y novedades del mundo de las series turcas. Besos.